Mis padres me pidieron que cambiara legalmente mi nombre porque mi carrera estaba eclipsando a mi hermana. Cuando me negué, dijeron que yo estaba destrozando a la familia. Así que les mostré cómo se ve realmente destrozar algo. Mi hermana Brooke y yo nos llevamos 2 años. Ella es mayor. Siempre fue la favorita. Al crecer, todo giraba en torno a Brooke. Los recitales de ballet de Brooke, los certificados de honor de Brooke, la corona de reina del baile de Brooke. Yo era solo la otra hija. La callada, la que se sentaba al fondo mientras Brooke ocupaba el centro del escenario. Al principio no me molestaba. Yo quería a mi hermana. Pensaba que éramos un equipo. Pero a medida que fuimos creciendo, me di cuenta de que no lo éramos. Éramos competidoras. Y nuestros padres ya habían elegido a la ganadora. Brooke estudió comunicación en la universidad. Quería salir en la televisión, ser presentadora de noticias o conductora de un talk show. Tenía la apariencia y la confianza. Nuestros padres le decían a todo el mundo que su hija iba a ser alguien grande. Yo estudié informática en la universidad. Nadie presumía de eso en las cenas. Me gradué y conseguí trabajo en una empresa de software. Fui escalando poco a poco. Aprendí todo lo que pude. A los 28 ya lideraba un equipo de desarrollo. A los 30 cofundé una startup con 2 colegas. Se llamaban Mateo y Renata. Habíamos trabajado juntos durante 5 años en la misma empresa de software. Sabíamos cómo pensaba cada uno, cómo discutíamos, cómo nos rendíamos cuando un código no funcionaba. Cuando los 3 nos sentamos por primera vez frente al notario para firmar la constitución de la sociedad, no hubo discurso ni brindis, solo papeles, una pluma azul que pasaba de una mano a otra, y el ruido del aire acondicionado de la oficina. Firmé en la línea que me correspondía. Mateo firmó después. Renata cerró la rueda. Salimos los 3 a la calle. Era media tarde. Mateo dijo que tenía que ir a buscar a su hija a la escuela. Renata se fue al gimnasio. Yo caminé hasta mi auto sin mirar el teléfono. No había nadie a quien avisar. Esa noche tuvimos la primera cena con un grupo de inversores que un conocido de Mateo había logrado reunir. Era un restaurante en el piso 28 de un edificio del centro. Yo llevaba un traje que había comprado 3 días antes. Negro, sobrio, sin marca visible. Me senté en el extremo de la mesa. Escuché las preguntas. Respondí lo técnico. Mateo manejó la parte comercial. Renata habló del producto. Cuando uno de los inversores me preguntó cuántos años llevaba en el sector, respondí 7. Cuando me preguntó por qué creía que la startup tenía futuro, respondí con cifras, no con frases. Cifras. El inversor asintió y bebió un sorbo de vino sin decir nada más. Volví a casa pasada la medianoche. Mi apartamento estaba a oscuras. Dejé las llaves en la mesa de la entrada y me quité los zapatos en el pasillo. Como siempre, encendí solo la lámpara de la cocina. Saqué un vaso de agua y me lo bebí de pie, mirando el reflejo del refrigerador. Fue entonces cuando vi el teléfono. Lo había dejado boca abajo durante toda la cena. Lo giré y la pantalla se iluminó. Una llamada perdida. Mi madre. Eran las 8:30 de la noche cuando había llamado. Justo cuando yo respondía a la pregunta del inversor japonés sobre los márgenes operativos del primer año. Me quedé un momento mirando el número. Mi madre no me llamaba desde hacía 4 meses. No exactamente 4. 122 días. Lo sabía porque lo había contado una vez, en una tarde sin trabajo, y desde entonces el número se actualizaba solo en mi cabeza cada mañana. 123 días. 124. Era una de esas cuentas que uno no decide hacer. Simplemente sucede. Bloqueé la pantalla. La llamada quedó ahí, pendiente, como un sobre cerrado en una mesa. Me senté en el sofá. La sala estaba ordenada porque casi no la usaba. En la pared frente a mí había un cuadro pequeño que había comprado cuando me mudé sola, hacía ya 4 años. Era una imagen abstracta, líneas grises sobre fondo blanco. Lo había elegido porque no significaba nada, porque cada vez que volvía cansada del trabajo necesitaba mirar algo que no me pidiera nada. Pensé en devolver la llamada. Lo pensé 3 segundos. Después dejé el teléfono en la mesa de centro y fui a darme una ducha. El agua estaba caliente. Me apoyé en los azulejos y dejé que el agua me cayera en la nuca. No lloré. Hacía mucho tiempo que no lloraba por mi madre, pero sentí algo parecido a un peso, una pequeña piedra alojada entre los hombros. La conocía. Había vivido con ella durante años. La piedra no se iba con el agua, pero el agua hacía que pesara menos. Cuando salí, me sequé el cabello con la toalla y me puse una camiseta vieja. Era de la primera empresa donde había trabajado. Tenía un logo descolorido en el pecho y la tela había perdido la forma. La usaba para dormir desde hacía 7 años. Mi madre, las pocas veces que había visitado mi apartamento, había arrugado la cara al verla.
Una vez incluso se había ofrecido a comprarme camisetas nuevas. Le había dicho que no, y desde entonces guardé la camiseta con un cariño que no le correspondía a la prenda. Me acosté, apagué la luz, miré el techo durante un rato. Mi madre solo llamaba cuando necesitaba algo. Ese había sido el patrón desde que me había mudado sola. Si llamaba era porque Brooke necesitaba un favor, o porque mi padre estaba enojado por algún asunto familiar, o porque querían que apareciera en una cena para no dar la imagen de una familia incompleta. Nunca llamaba para preguntar cómo estaba, y los 122 días anteriores los había pasado en silencio porque, según había sabido por una prima, Brooke había conseguido un proyecto pequeño de televisión y la familia estaba ocupada con eso. Ahora ese proyecto debía haberse caído, o algo parecido. Era la única razón por la que mi madre marcaría mi número. Cerré los ojos y me dormí. A la mañana siguiente, la primera reunión oficial de la startup era a las 9. Llegué a las 8:40. Mateo ya estaba en la oficina alquilada, una habitación pequeña en un edificio compartido con otras 3 empresas. Había 2 mesas, 3 sillas, una pizarra blanca y una cafetera que aún no habíamos enchufado. Renata llegó 5 minutos después con 3 vasos de café que había traído de la cafetería de la esquina. Nos sentamos. Mateo abrió su computadora. Antes de empezar con el roadmap, dijo, tenemos que decidir cómo aparecemos en los registros legales. El abogado quiere los nombres completos hoy. Renata buscó en su bolso, sacó un papel con su nombre escrito y se lo pasó a Mateo. Mateo me miró. ¿Cómo quieres que aparezca el tuyo? Era una pregunta operativa. La respuesta debía ser corta. Pero algo en la pregunta se quedó suspendido en el aire por un segundo más de lo necesario. Durante años yo había firmado cosas con mis iniciales. Documentos del trabajo, contratos pequeños, formularios. Era una costumbre que había nacido sin que yo lo decidiera, en mi primer empleo, cuando una jefa me había dicho que mis iniciales eran más profesionales que mi nombre completo, que sonaba demasiado largo, demasiado de niña. Le había hecho caso sin pensarlo, y me había quedado con la costumbre. Pero en ese momento, frente a Mateo, frente a Renata, frente a la pluma que él me extendía, pensé en mi madre y en la llamada perdida. Pensé en algo que mis padres me habían dicho una vez, hacía 2 años, en una cena que aún no había logrado borrar del todo. Habían dicho que mi nombre completo, el que ellos mismos me habían puesto al nacer, sonaba demasiado fuerte para alguien que trabajaba detrás de un escritorio, y demasiado parecido al de Brooke en los buscadores. Habían dicho, sin decirlo claramente, que sería mejor si yo usaba algo más discreto en mi vida profesional, algo que no se pudiera confundir. Yo no había respondido aquella noche. Había seguido comiendo. Y al día siguiente, en el trabajo, había firmado un correo importante con mis iniciales por costumbre, y al ver mi firma en la pantalla había sentido por primera vez que esas iniciales no eran una decisión mía. Eran un favor que les estaba haciendo a otros sin que nadie me lo pidiera explícitamente. Tomé la pluma de la mano de Mateo. Con mi nombre completo, dije. Mateo asintió. No le pareció una respuesta extraña. Renata tampoco la registró. Para ellos era información administrativa. Escribí mi nombre en la hoja, los 2 apellidos, sin abreviaturas, sin iniciales, sin suavizar ninguna letra. La pluma marcó el papel con una firmeza que yo misma no había planeado. Devolví la hoja a Mateo. Él la metió en una carpeta y siguió hablando del roadmap como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había ocurrido. Solo yo lo sabía. Trabajamos hasta la 1. A esa hora salimos a comer al restaurante chino del Bajo, el único abierto a esa hora. Pedimos lo de siempre, aunque era nuestro segundo día y aún no teníamos un lo de siempre. Mateo habló de su hija. Renata habló de un libro que estaba leyendo. Yo escuché. A veces cuando había silencios, Renata me miraba esperando que dijera algo. Yo respondía con una frase corta. Ella sonreía como si hubiera dicho mucho. Volvimos a la oficina. Trabajé hasta las 8. A esa hora, Mateo y Renata ya se habían ido. Apagué las luces, cerré con llave y bajé al estacionamiento. En el auto, antes de arrancar, miré el teléfono. Mi madre no había vuelto a llamar. Tampoco había dejado mensaje de voz. Tampoco había escrito. Sabía cómo funcionaba. Si hubiera necesitado algo urgente, habría insistido. Si era para Brooke, habría llamado a mi padre para que él me presionara desde otro ángulo. El silencio significaba que había sido una llamada de prueba, una primera tentativa después de 4 meses, para medir si yo respondía rápido o no. No había respondido. Eso ya era una respuesta. Arranqué el auto. Mientras salía del estacionamiento pensé en la firma de la mañana, en la hoja que ahora estaba en una carpeta, camino al registro, en que mi nombre completo,
Iba a quedar asociado para siempre a una empresa que aún no existía oficialmente en ningún sitio, pero que en pocos meses tendría página web, clientes, facturas y mucho más adelante, quizás, notas en medios. Mis padres me habían pedido que lo hiciera más pequeño, más discreto, más parecido a una sombra, y yo, sin gritar, sin discutir, sin escribirles una carta, había hecho exactamente lo contrario. No era una venganza, era solo una decisión. Pero también era lo primero que hacía en años pensando en mí, y solo en mí, sin imaginar la cara de mi madre al enterarse. Llegué a casa, subí en el ascensor sola, abrí la puerta del apartamento y dejé las llaves en la mesa de la entrada. La pantalla del teléfono seguía sin nuevas notificaciones. Me serví un vaso de agua. Me lo bebí despacio. Mañana íbamos a empezar el desarrollo del producto. Pasado mañana teníamos otra reunión con un inversor más pequeño. La semana siguiente, contrato del local definitivo. Había mucho trabajo por delante. Apagué la lámpara de la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, antes de dormir, no pensé en mi madre, ni en Brooke, ni en lo que ellos podrían decir si supieran. Pensé en la pluma azul de la mañana, en el sonido de la punta sobre la hoja, en cómo había escrito cada letra, una por una, sin abreviar. Cerré los ojos. Brooke me llamó un martes a las 11 de la mañana. Yo estaba en la oficina, revisando con Renata el primer borrador del contrato con un cliente potencial, una empresa de logística mediana que necesitaba un sistema interno. La pantalla de mi teléfono se encendió sobre la mesa. El nombre de mi hermana en letras blancas. Renata vio el nombre antes que yo y levantó las cejas. ¿Necesitas tomarla?, preguntó. No. Bloqueé la pantalla y volvimos al contrato. A los 10 minutos, el teléfono volvió a sonar. Otra vez Brooke. Renata me miró de nuevo, esta vez sin decir nada. Tomé el teléfono, salí al pasillo y respondí. ¿Sí? Hola, ¿dónde estás? En el trabajo. Necesito un favor. No me sorprendió. Era el orden habitual. Saludo, ubicación, pedido. Ningún paso sobraba. Dime, quiero hacer una página web personal. Para mi marca de presentadora. Andrea me dijo que tu empresa hace eso. Andrea era una prima nuestra. Trabajaba en una agencia de publicidad y conocía a mucha gente del sector. Yo no le había contado nada sobre la startup. Mateo, sin saber de la situación familiar, había hablado con ella en una cena de networking 2 semanas atrás. Hacemos software empresarial, dije. Páginas personales no es lo nuestro, pero podrían hacerla. Es un favor. Es una empresa, Brooke. No hago favores con la empresa. Hubo un silencio corto. ¿Me estás cobrando? No te estoy cobrando nada. No vamos a hacer el trabajo. ¿Por qué no? Porque no es lo que vendemos. Hay agencias pequeñas que hacen páginas personales mucho mejor que nosotros. Te paso un contacto si quieres. No quiero un contacto. Quiero que la hagas tú. Apoyé la espalda en la pared del pasillo. La luz fluorescente zumbaba arriba de mi cabeza. Pensé en cómo decirlo sin discutir. Te paso el correo del área comercial. Si quieres que evalúen tu caso, escríbeles. Tarifa estándar, como cualquier cliente. ¿Tarifa estándar? Sí. Soy tu hermana. Lo sé. Otro silencio. Más largo esta vez. No puedo creerlo, dijo en voz baja. Te pido una cosa y me tratas como a una desconocida. No respondí. Esperé. ¿Hola? ¿Sigo aquí? ¿No vas a decir nada? Ya te dije lo que tenía que decirte. Brooke colgó. Volví a la oficina. Renata levantó la vista del contrato. ¿Todo bien? Sí. Sigamos. Trabajamos otras 2 horas sin interrupciones. Esa tarde, a las 4, mi madre llamó. La segunda vez en una semana, después de 4 meses sin marcar mi número. Esta vez sí respondí. Quería terminar la conversación lo antes posible. ¿Qué le hiciste a tu hermana? Nada. Está llorando Clara. Me llamó destrozada. Le pedí que escriba al área comercial si quiere contratar nuestros servicios. ¿Es tu hermana? Sí. ¿Y le cobras como a un cliente? No le he cobrado nada todavía. Le ofrecí el mismo trato que tiene cualquier persona. Mi madre suspiró. Era un suspiro que conocía. El que usaba cuando estaba a punto de decir que yo era el problema de la familia. Siempre fuiste así. ¿Así como? Fría. No respondí. Había aprendido que esa palabra, en boca de mi madre, no era una descripción. Era una orden disfrazada. Si yo decía algo, ella iba a tener un argumento. Si yo no decía nada, el silencio incomodaba más que cualquier respuesta. ¿Estás ahí? Estoy. Tu hermana necesita ayuda. Está atravesando un momento difícil con su carrera. Lo entiendo. ¿Y entonces? Entonces le ofrecí el contacto profesional adecuado.
Si quiere contratarnos, puede hacerlo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Esperé. Mi madre sabía que yo había entendido la diferencia, y yo sabía que ella sabía. Pero ninguna de las dos iba a nombrarla. Tu padre va a llamarte, dijo finalmente. Bien. Colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo y volví al contrato. Mateo entró media hora después con 2 cafés. Me dejó uno al lado del teclado. No preguntó nada sobre las llamadas, aunque seguro había escuchado parte. Mateo era de los que no preguntaban hasta que uno hablaba primero. Trabajé hasta las 9. Cuando salí del edificio, mi padre todavía no había llamado. Llegué a casa. Me preparé una sopa. Comí frente a la ventana, mirando el tráfico de la avenida. El teléfono permaneció en silencio toda la noche. A las 11, mientras lavaba el plato, sonó. No era mi padre. Era un mensaje de Andrea, mi prima. ¿Hablaste con Brooke? Sí. Está muy enojada. Le dijiste que no la ibas a ayudar. Le dije que escribiera al correo comercial, igual que cualquier cliente. Es tu hermana, Clara. Dejé el teléfono sobre la encimera y terminé de lavar el plato. Lo sequé. Lo guardé en su lugar. Después tomé el teléfono otra vez. Si quieres, te paso el contacto a ti también. Y le ayudas tú con su página. Andrea no respondió. Vi los 3 puntos aparecer y desaparecer 2 veces. Después, nada. Apagué la luz de la cocina y me senté en el sofá. Antes de dormir, abrí el chat con Brooke. Vi la última conversación que habíamos tenido, 2 meses atrás. Ella me había escrito para pedirme que le prestara un vestido. Yo le había respondido que sí. Había ido a buscarlo a mi casa. Había tomado el vestido. Había salido sin tomar café. Cerré el chat. Apagué la pantalla. Pensé en la firma del lunes anterior, en el nombre completo en la hoja. En que ahora, si Brooke escribía al correo comercial de la empresa, iba a recibir una respuesta donde mi nombre, ese nombre que mi madre llamaba demasiado fuerte, aparecía abajo de todo, junto al de Mateo y Renata, como cofundadora. Probablemente ni siquiera escribiría. Y si lo hacía, la respuesta sería profesional, cordial, y con una tarifa que ella no iba a querer pagar. Pero antes de eso iba a llamar a mi madre, y mi madre iba a llamarme a mí, y mi padre, al final, también. Era el orden que conocía. No me importaba. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me miré al espejo del baño. Había trabajado 12 horas. Tenía ojeras leves. Mi cabello estaba recogido con la misma pinza desde la mañana. No había nada en mi cara que indicara que algo importante había sucedido ese día. Y sin embargo, algo había sucedido. Por primera vez había dicho la palabra no, sin disculparme después. Apagué la luz del baño. Apagué la luz. Cerramos la primera ronda de inversión 6 meses después. Fue un proceso largo. Mateo había hecho casi todas las reuniones iniciales. Renata había preparado la documentación financiera. Yo había llevado las presentaciones técnicas. El último mes lo pasamos los 3 en la oficina hasta tarde, ajustando cifras, respondiendo correos, durmiendo poco. El día de la firma fue en la oficina de un fondo de inversión, en el piso 15 de un edificio del centro. La sala tenía paredes de vidrio y una mesa larga de madera oscura. Llegamos los 3 juntos. Mateo llevaba una corbata azul. Renata, un blazer beige. Yo, el mismo traje negro de la primera cena con inversores. Era un traje que ya conocía. No quería pensar en lo que iba a usar. Los abogados pasaron los documentos. Firmé en 6 lugares. Mi nombre completo en cada uno. La pluma esta vez era negra. La devolví al abogado, y él me hizo una sonrisa breve que ya conocía. La sonrisa que las personas dan cuando algo se ha cerrado bien. Salimos a las 5 de la tarde. Mateo propuso ir a tomar algo. Renata aceptó. Yo dije que iría un rato, pero que tenía que volver a casa temprano. Fuimos a un bar a 2 cuadras. Mateo pidió un whisky. Renata, una copa de vino. Yo pedí agua mineral. Brindamos en silencio. Mateo dijo, «Esto es solo el principio». Y los 3 asentimos sin agregar nada. A los 40 minutos me fui. 3 días después, salió la nota. Era un medio especializado del sector tecnológico. Una nota corta, de 4 párrafos, sobre la ronda que habíamos cerrado. Mencionaba el nombre de la empresa, el monto, el fondo que había invertido. Y al final, en una línea, decía los nombres de los 3 cofundadores. El mío estaba en medio. Renata me mandó el enlace a las 9 de la mañana. Lo leí en el ascensor del edificio mientras subía a la oficina. Cuando llegué arriba, ya tenía 2 correos de conocidos felicitándome. Respondí los 2 con una sola línea de agradecimiento. A las 11 sonó el teléfono. Era mi padre. Hacía más de 1 año que no me llamaba directamente. Las pocas veces que habíamos hablado, había sido porque mi madre le pasaba el teléfono al final de una de sus llamadas para que él dijera 2 frases. Esta vez era él quien marcaba.
Dejé que el teléfono sonara 2 veces más antes de responder. No por estrategia, porque necesitaba un segundo para acomodar la voz. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Su voz sonaba normal, como si fuera una llamada cualquiera entre un padre y una hija que se hablan todas las semanas. Bien, tu madre me mostró una nota. Ah, ¿es tu empresa? Sí. Hubo un silencio. Escuché el ruido de su televisor de fondo. Mi padre veía canales de noticias todo el día. Lo había hecho desde que se jubiló. No sabíamos que estabas en algo así. No te lo conté. ¿Por qué no nos lo contaste? ¿Por qué no preguntaron? Otro silencio. Esta vez más largo. Mi padre era un hombre que pensaba antes de hablar. No por sabiduría, por cálculo. Bueno, dijo finalmente. Te felicito. Gracias. Y oye, queríamos saber. ¿Ya estás pensando en sentar cabeza? Cerré los ojos un segundo. Sentí cómo la mandíbula se me tensaba sola. Mi padre me había felicitado por la empresa con una sola palabra, y ya estaba haciendo la siguiente pregunta, la que de verdad le interesaba. Estoy pensando en la próxima ronda, respondí. ¿Qué próxima ronda? De inversión. Vamos a abrir otra el año que viene. Ah, mi padre no entendía nada de eso, y no le interesaba entenderlo. ¿Y un novio? Preguntó. No tengo. Tu madre se preocupa. Mi madre se preocupa por muchas cosas. No me hables así de tu madre. Papá, tengo que volver a la reunión. Está bien. Cuídate. Colgué primero. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mateo me miró desde su silla. ¿Tu papá? Sí. ¿Te felicitó por la ronda? Sí, y después me preguntó cuándo me voy a casar. Mateo se rió. Una risa corta, comprensiva. Volvió a su pantalla. Trabajé el resto del día sin pensar más en la llamada. Por la noche, mientras cenaba en casa, abrí el chat con mi madre. Llevaba 5 meses sin escribirle. Vi su última foto de perfil. Era una foto reciente, de algún almuerzo familiar al que yo no había sido invitada. En la foto estaban ella, mi padre y Brooke. Sonreían los tres. Cerré el chat. Terminé de cenar. Lavé el plato. Mientras secaba la encimera, sonó el teléfono otra vez. Era Brooke. Dejé que sonara hasta que se cortó. No volvió a marcar. A los pocos minutos llegó un mensaje suyo. Mamá me mostró la nota. Felicidades. Lo leí 2 veces. Era la primera vez en años que mi hermana me felicitaba por algo. Pensé en responder con un gracias seco. Pensé en no responder. Pasé un minuto largo con el teléfono en la mano. Al final escribí, gracias. Una sola palabra. Sin punto. Brooke vio el mensaje. Empezó a escribir. Vi los 3 puntos durante casi medio minuto. Después desaparecieron. No envió nada. Sabía lo que había estado a punto de escribir. Lo mismo que la última vez. Un favor, una pregunta sobre si la empresa podía hacerle algo, un comentario sobre lo cara que era la tarifa estándar. Pero esta vez, después de la nota, después de ver mi nombre en un medio, había dudado. Era la primera vez que dudaba antes de pedir. Apoyé el teléfono en la mesa. No esperé a ver si volvía a escribir. Antes de dormir, mi padre me envió un mensaje. Tu madre dice que la nota está bonita, que te felicita. Lo leí. No respondí. Mi madre tenía mi número. Si quería felicitarme, podía hacerlo ella misma. Apagué la luz. Esa noche dormí bien por primera vez en semanas, sin pensar en mi madre, sin pensar en Brooke, sin pensar en si mañana me iban a llamar otra vez. Solo en que la próxima ronda de inversión iba a ser más grande, y en que mi nombre iba a aparecer otra vez en otra nota y en otra después de esa. La invitación llegó por mensaje. Mi madre nunca me llamaba para invitarme a sus cumpleaños. Lo hacía mi padre o, en los últimos años, una prima. Esta vez fue mi padre. Un audio de 15 segundos. El sábado es el cumpleaños de tu mamá, 62. Vamos a hacer un almuerzo en la casa. A la 1. Tu madre quiere que vengas. Escuché el audio 2 veces. La frase, tu madre quiere que vengas, era nueva. Antes era, es importante que vengas. O, tu hermana también va. Ahora ella quería. Eso significaba que algo había cambiado. Respondí con un audio de 5 segundos. Voy a ir. Llegaré a la 1. Ese sábado me puse un vestido sencillo, color tierra. Compré un ramo de flores blancas en la florería de la esquina y un pañuelo de seda que mi madre podría usar o regalar. Llegué a la 1 en punto. La casa estaba decorada con globos pequeños. Mi padre abrió la puerta. Me dio un abrazo corto. Mi madre estaba en la cocina, supervisando a una mujer que había contratado para servir el almuerzo. Cuando me vio entrar con las flores, sonrió de una manera que no le había visto en años. «Llegaste», dijo. «Feliz cumpleaños». Le entregué las flores. Las recibió con las 2 manos. Me dio un beso en la mejilla. Olía al mismo perfume de siempre.
Brooke estaba en la sala con 3 amigas suyas y 2 primas. Cuando entré, levantó la copa hacia mí en señal de saludo y siguió con su conversación. Llevaba un vestido rojo, maquillaje cuidado, el cabello recogido. Hablaba alto. Me senté en el sillón individual al lado de mi tío. «¿Cómo estás, hija?», me preguntó. «Bien. ¿Y tú?». «Igual que siempre. Tu mamá me dijo que tienes una empresa nueva». «Sí». «¿De qué es?». «Software». «Ah». Mi tío asintió como si hubiera entendido. No había entendido. Me sonrió y volvió a tomar su copa. A la 1:30 nos sentamos a la mesa. Brooke en la cabecera, al lado de mi madre. Yo en el otro extremo, junto a mi padre. Las primas, las amigas y mis tíos completaban la mesa. Mi padre me sirvió vino sin preguntar. Lo aceptó. No lo bebí. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó en voz baja, sin girar mucho la cabeza. «Bien». «¿Mucha gente?». 11 empleados. Levantó las cejas un instante. Después volvió la cara hacia su plato y siguió comiendo. No preguntó nada más. Brooke dominó la conversación durante todo el almuerzo. Habló de un proyecto nuevo de televisión que estaba casi cerrado, de una conferencia donde la habían invitado a moderar, de unos zapatos que le había comprado mi madre el día anterior. Mi madre la escuchaba con atención y agregaba detalles cuando Brooke hacía pausas. A los postres, una de las amigas de Brooke, una rubia de cara redonda, me miró y preguntó, «¿Y tú, a qué te dedicas?». Antes de que pudiera responder, mi madre habló. «Trabaja en computadoras». La amiga asintió y volvió a su pastel. No corregí a mi madre. Tomé un sorbo de agua y miré el mantel. 10 minutos después, otra prima, Andrea, se acercó por detrás de mi silla con su teléfono. «Clara, mira esto. Lo encontré ayer». Me mostró la pantalla. Era una nota en una revista digital de negocios. Una lista titulada 10 jóvenes empresarias del año. Mi nombre estaba en la 7ª posición. Una foto pequeña, una descripción de 3 líneas, el nombre de la empresa. «No me habías contado», dijo Andrea. «No. Está increíble». Brooke escuchó el comentario desde el otro extremo de la mesa. Se levantó y vino hacia nosotras. «¿Qué ves?». Andrea le mostró el teléfono. Brooke leyó. No dijo nada. Le devolvió el teléfono a Andrea. Volvió a su silla. Tomó su copa de vino y se la bebió en 2 tragos. Mi madre, que estaba a 2 asientos, también miró. Estiró el cuello hacia el teléfono. Lo leyó completo, sin tocarlo. Después se enderezó en su silla y siguió comiendo. No dijo nada esa noche. Pero a partir de ese momento, durante el resto del almuerzo, Brooke ya no volvió a hablar con la misma soltura. Mencionó 2 cosas más, una sobre los zapatos y otra sobre una posible vacación, y después se quedó callada. Una de sus amigas trató de hacerle una pregunta y Brooke respondió con una frase corta. La amiga miró a la otra. Las 2 cambiaron de tema. A las 5, cuando empecé a despedirme, mi madre me acompañó hasta la puerta. Mi padre se quedó atrás, hablando con un tío. «Gracias por venir», dijo. «De nada. ¿Vas a venir el domingo a comer?». «Tengo trabajo». «Siempre tienes trabajo». «Sí». Hubo un silencio corto. Mi madre miró el ramo de flores que había puesto en un jarrón sobre la mesa de la entrada. «Las flores están bonitas». «Me alegro». Abrió la puerta. Antes de que saliera, dijo. «Andrea me mostró la nota». «Ah, no sabía que ya estabas en revistas». «No es importante». «Yo creo que sí lo es». La miré. Era la primera vez en años que ella decía algo parecido a un reconocimiento. No esperaba sentir nada. Y sin embargo, sentí una cosa pequeña, contenida, en el centro del pecho. La empujé hacia abajo antes de responder. «Gracias», dije. Bajé las escaleras. No miré atrás. Llegué a casa pasadas las 6. Me quité el vestido y me puse la camiseta vieja. Calenté un té. Me senté frente a la ventana. Pensé en la cara de Brooke cuando había leído la nota. No había sido enojo, había sido otra cosa. Algo que no le había visto nunca antes. Una concentración rara, como si estuviera intentando reordenar una información que no encajaba con la que tenía. Mi padre me escribió a las 9. «Tu madre se quedó pensando en lo de la nota». No respondí. Esa noche pensé en una sola cosa. Mi madre había leído la nota completa, sin tocarla, en la mesa, frente a Brooke, y no había dicho nada en todo el almuerzo. Eso era lo más cerca que mi madre había estado nunca de admitir que algo había cambiado. Apagué la luz. Llegaron un jueves por la noche, sin avisar. Yo había trabajado hasta las 8 en la oficina. Cuando llegué al edificio, los vi en el lobby. Mi padre, sentado en una de las sillas pequeñas. Mi madre, de pie, con un bolso pequeño sobre el hombro. La portera me miró con una sonrisa tensa cuando entré. «Sus papás están aquí», me dijo como si necesitara confirmármelo. Ya los vi. Caminé hacia ellos. Mi madre se enderezó. Mi padre se levantó despacio. «¿Pasó algo?», pregunté. «Nada grave», dijo mi padre. «Queremos hablar contigo». Vinimos en taxi.
agregó mi madre, como si esa información explicara algo. Subimos los tres en el ascensor, en silencio. Mi madre llevaba el bolso apretado contra el cuerpo. Mi padre se miraba los zapatos. Abrí la puerta del apartamento. Encendí la luz de la sala. Les pedí que se sentaran. ¿Quieren agua? Sí, por favor, dijo mi padre. Fui a la cocina. Llené 2 vasos. Cuando volví, mi madre estaba mirando el cuadro abstracto de la pared. Mi padre se había sentado en el sofá. Les entregué los vasos y me senté en el sillón individual, frente a ellos. Esperé. Mi padre habló primero. Tu hermana está pasando por un momento difícil. No respondí. Esperé el resto. El proyecto de televisión no se concretó. La empresa que la contrataba cerró su área de entretenimiento. Lleva 3 meses sin trabajo fijo. Lo sabía. Mi madre me miró sorprendida. ¿Cómo lo sabías? Andrea me contó. Mi padre carraspeó. Tu hermana tiene gastos. El alquiler, el auto, las cosas que ya tenía contratadas. Tu madre y yo estamos ayudando hasta donde podemos, pero no nos da. Bebí un sorbo de mi propio vaso. Esperé. Pensamos, siguió mi padre, que tú podrías apoyarla. Como hermana mayor. Soy menor. Como hermana, entonces. Mi madre tomó la palabra. No es regalado, Clara. Es un préstamo. O un trabajo en tu empresa. Algo que ella pueda hacer, con un sueldo digno mientras se reacomoda. Asentí lentamente. Dejé el vaso sobre la mesa. ¿Cuánto necesita? Mi madre y mi padre se miraron. Mi padre habló. Para los próximos 6 meses, calculamos unos 4,000 al mes. 24,000. Sí. Asentí otra vez. Hubo un silencio. Mi madre lo aprovechó para acercarse al borde del sofá. Eres su hermana, Clara. Lo que tienes ahora es porque trabajaste duro. Lo sabemos. Pero la familia es la familia. ¿Puedo preguntar algo? Lo que quieras. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me apoyaron a mí? Mi madre parpadeó. Mi padre bajó la mirada hacia el vaso. ¿Qué quieres decir? Lo que pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes me dieron algo? Dinero, ayuda, un consejo, una llamada para preguntar cómo estaba. La última vez. Te llamamos por tu cumpleaños, dijo mi madre. El año pasado. No el de este año. El de este año no me llamaron. Mi madre se quedó callada. Y antes de eso, continué. ¿Cuándo? Cuando me mudé sola. Ustedes no vinieron a ayudarme. Cuando me operaron de la rodilla hace 3 años. Ustedes no fueron al hospital. Cuando dejé el primer trabajo y estuve 2 meses buscando otro. Ustedes no preguntaron cómo estaba. Cuando cofundé la empresa, ustedes se enteraron por una nota. Mi padre apretó los labios. Eso es injusto, Clara. Tal vez. Pero es lo que pasó. Mi madre intentó suavizar. Hija, no estamos hablando del pasado. Estamos hablando de ayudar a tu hermana. Mamá, ustedes vienen a pedirme dinero por ella. No vinieron a verme cuando me iba mal. Vinieron porque ahora les conviene. No te conocíamos así. Así soy. Mi padre dejó el vaso sobre la mesa. ¿Entonces es un no? Es un no para los 24,000. No voy a darle dinero a Brooke, ni en un solo pago, ni en mensualidades. Y no le voy a dar un puesto en la empresa por debajo de la línea, porque no es justo para los demás candidatos. ¿Y nada más? Si Brooke quiere hablar conmigo, puede hacerlo ella. Sin ustedes. Sin guión. Sin pedir cosas. Solo hablar. Mi madre se llevó la mano al pecho. Te ofrecimos el camino que pensábamos correcto. Y yo les ofrezco el mío. Mi padre carraspeó otra vez. Clara, piénsalo. No tienes que responder ahora. Ya lo pensé. ¿Cuándo lo pensaste? Te lo acabamos de decir. Lo pensé hace mucho tiempo, papá. Solo que ustedes no me lo habían pedido todavía. Mi madre giró la cara hacia la pared. Vi su perfil. Tenía los ojos un poco enrojecidos, pero no estaba llorando. Era el rostro que ponía cuando algo le dolía, pero no quería darle el lugar al dolor. Brooke siempre te quiso, dijo sin mirarme. Brooke nunca me llamó cuando estuve mal. Nunca me preguntó cómo estaba. Las pocas veces que me escribió fue para pedir prestado un vestido o un favor profesional. No tengo nada contra ella, pero no le debo nada. Eres su hermana, repitió mi madre, en un tono más bajo. Soy su hermana, y por eso le ofrezco hablar, pero no le voy a pagar la vida. Mi padre se levantó primero. Mi madre lo siguió con cierta lentitud. No te entiendo, Clara, dijo ella. Cuando te pasa algo bueno no nos cuentas. Cuando te pedimos ayuda, te niegas. No me cuesta entenderme. Si quieren podemos hablar más, pero no esta noche. Caminé hacia la puerta. La abrí. Cuídense, dije. Mi padre asintió. Salió primero. Mi madre se detuvo un instante en el umbral. Me miró. No dijo nada.
Salió. Cerré la puerta. Pasé el seguro. Volví a la sala. Recogí los 2 vasos y los llevé a la cocina. Los lavé. Los sequé. Los guardé. A las 11 me llegó un mensaje de Brooke. Mamá me dijo que les dijiste que no. No respondí. A las 11:10, otro mensaje. ¿En serio no me vas a ayudar? Lo leí. Cerré el chat. A las 11:20, un tercer mensaje. ¿Me das vergüenza? Ese sí lo respondí. Cuando quieras hablar tú directamente, conmigo, sin pasar por mamá, escríbeme. Dejé el teléfono sobre la mesa de la entrada, con la pantalla hacia abajo. Apagué la luz. Pasó un año. La startup creció más rápido de lo que habíamos planeado. Cerramos la segunda ronda de inversión en agosto. En octubre, una empresa internacional con sede en Madrid se acercó a Mateo con una propuesta de adquisición parcial. La negociación nos tomó 4 meses. Firmamos en febrero. El acuerdo nos dejó como socios estratégicos. Mantuvimos el control operativo. La empresa española entró con un porcentaje minoritario y un asiento en el directorio. La operación fue cubierta por varios medios del sector. Una de esas notas se convirtió en algo más grande. Un programa de televisión de un canal de negocios pidió hacerme una entrevista. Era el tipo de programa que mi padre veía. La entrevista se grabó un martes por la mañana en un estudio del centro. Hablé 22 minutos. La presentadora me preguntó por el origen de la empresa, por el mercado, por mis planes. Al final, me preguntó qué consejo le daría a una mujer joven que estaba empezando. Respondí con una frase corta, que no espere permiso de nadie para usar su nombre completo. La entrevista salió al aire un jueves a las 9 de la noche. Brooke la vio. A las 10:30 me llegó un mensaje suyo. Te vi en la tele. Estuviste bien. Lo leí. No respondí. 5 minutos después, otro mensaje. Quiero hablar contigo. ¿Podemos tomar un café algún día? Tampoco respondí esa noche. Cerré el teléfono y seguí trabajando en el reporte que tenía abierto en la computadora. Al día siguiente, durante el almuerzo, abrí el chat con Brooke. Releí los 2 mensajes. Pensé en lo que había aprendido durante el último año. Mi madre había llamado 3 veces más después de la noche en que vinieron al apartamento. Las primeras 2 para pedir lo mismo, con palabras distintas. La tercera, hacía 4 meses, para decirme que mi padre estaba bien de salud y que ella quería saber cómo estaba yo. Le respondí con una llamada de 15 minutos. Hablamos del clima, de una vecina, de un programa que ella veía. No habló de Brooke. Yo tampoco. Era poco. Pero era más que en los años anteriores. Brooke, en cambio, había desaparecido. Después de la noche del "me das vergüenza", no había vuelto a escribir. Andrea me había contado, sin que yo preguntara, que Brooke había conseguido un trabajo en una agencia de publicidad. Asistente de cuenta. Sueldo modesto. Le había costado adaptarse. Pero llevaba 8 meses ahí. Un trabajo real. Sin mi dinero. Sin un puesto regalado en mi empresa. Lo había conseguido sola. Tomé el teléfono. Escribí una sola línea. Cuando quieras hablar de hermana a hermana sin pedir nada, avísame. Le di a enviar. Brooke leyó el mensaje a los 20 minutos. No respondió de inmediato. Esa tarde, mientras yo estaba en una reunión, llegó su respuesta. Sí, quiero eso. Quedamos para el sábado siguiente. Un café cerca de su trabajo, no del mío. Llegué 5 minutos antes. Ella ya estaba sentada en una mesa al fondo, sin maquillaje cargado, con una blusa simple, el cabello recogido. La vi diferente. Me senté. Pedimos 2 cafés. Gracias por venir, dijo. Gracias por escribir. Hubo un silencio. Brooke movía la cucharita en la taza. Quería decirte algo. Dime. Que estuve enojada contigo mucho tiempo. Y que me equivoqué. No dije nada. Esperé. Cuando me dijiste que no, esa noche, pensé que eras cruel. Después pensé que eras egoísta. Después dejé de pensarte un tiempo porque me dolía. Y un día, hace unos meses, me di cuenta de que tenías razón. ¿En qué? En todo. En que mamá y papá me usaron a mí también. No de la misma manera, pero me usaron. Me hicieron creer que yo era la importante, y eso me hizo inútil. No sabía hacer nada por mí misma. Brooke, déjame terminar. Quiero decir esto antes de perder el valor. Asentí. No te pido que volvamos a ser hermanas como si nada hubiera pasado. Solo quiero decirte que entendí. Y que estoy trabajando en cambiar. No por ti. Por mí. Está bien. ¿Está bien qué? Que estés trabajando en cambiar. Está bien. Tomó un sorbo del café. Le tembló un poco la mano. ¿Crees que algún día podamos ser algo parecido a hermanas? Lo pensé. No respondí rápido. Le debía la verdad. No lo sé, pero creo que podemos empezar a hablar. De a poco. Sin pedir nada. Sin contar nada a mamá.
Solo nosotras. Eso me alcanza. Hablamos otros 40 minutos. De su trabajo. Del mío, un poco. De una serie que las dos habíamos visto por separado. En algún momento mencionó que había empezado a ir a terapia. No lo dijo como un anuncio. Lo dijo entre dos comentarios, como si fuera una cosa más. Lo registré sin felicitarla. No quería que sonara como una calificación. Cuando nos despedimos, no nos abrazamos. Nos dimos un beso corto en la mejilla, como dos conocidas. Volví caminando a la oficina. Era sábado por la mañana. El centro estaba tranquilo. Subí los 15 pisos. Mateo y Renata estaban ahí, terminando unos pendientes. Saludé. Me senté en mi escritorio. Por la ventana se veía toda la ciudad. Las grúas de las construcciones, el tráfico lejos abajo, los edificios nuevos del distrito tecnológico. En esa ciudad, mi nombre completo aparecía ahora en bases de datos públicas, en notas de prensa, en contratos comerciales, en una placa de bronce que el equipo había mandado a hacer para la entrada de la oficina, sin que yo lo pidiera. El nombre que ellos quisieron borrar. Saqué el teléfono. Le escribí a mi madre. Almorcé con Brooke hoy. ¿Estuvo bien? Mi madre respondió a los 10 minutos. Me alegro. Sin más, sin preguntas, sin agregar instrucciones. Era la primera vez en años que me decía 2 palabras sin condiciones. Guardé el teléfono. Volví al reporte que tenía abierto en la pantalla. Mateo se acercó a mi escritorio con una taza de café. ¿Almorzaste? Sí. ¿Bien? Bien. Dejó la taza al lado del teclado y volvió a su silla. Había trabajo por hacer.